perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad, de Dios como tú, Jehová. A ver, les cuento un poco. Yo empecé a... Estaba leyendo en realidad la palabra, estaba orando sin saber qué tenía que hablar. Pero hay otras veces en que tengo una idea o un par de ideas que la he recibido antes y las tengo ahí como archivadas y estoy esperando el momento y las desarrollo. Entonces me siento y empiezo a buscar por dónde llevar esa palabra. Esta vez fue diferente. Ahí lo voy a explicar más adelante por qué. Experimentar la paz y el amor de Dios con el Espíritu Santo y con fe. Y yo empecé a recordar en realidad lo que era mi propia vida. Yo, por ejemplo, hoy día hay alguien que sea nuevo, parece que no. O alguien que haya venido el domingo pasado y hoy día viene por segunda vez. ¿Tampoco? Ya, está bien. Entonces, experimentar la paz. Yo me acuerdo de cuando conocí al Señor, la paz fue algo que me impactó. Que tú llegas de un entorno que es totalmente distinto y eres trasladado a un entorno que es como tu refugio. Es como cuando uno llega a la casa, hablaba ayer en un almuerzo con alguien. Tú cuando llegas a la casa es donde te sientes protegido, te sientes cobijado, es donde no esperas que te van a atacar, sino que es donde esperas que vas a sentirte cómodo, ¿cierto? Y eso te da una paz grande. Y yo me acordaba cuando pasó eso, yo tenía una gran paz. Y experimenté también el amor de Dios en forma, como estábamos cantando, en forma salvaje, o se puede decir, ¿cierto? Ese amor que uno todavía está entendiendo, porque todavía uno no entiende la profundidad de lo que es el amor de Dios, pero va viendo señales, va viendo estos milagros que contaba Paolo, va viendo cosas, va viendo la mano del Señor, ¿cierto? Y de repente venía como una añoranza, decía, quiero experimentar esa misma paz que experimenté hace un tiempo atrás. Entonces, es como una pregunta aquí, ¿tenemos la misma paz y el mismo amor del Señor o tenemos quizás más paz hoy día que la que tuvimos cuando llegamos al reino? ¿O nos hemos ido metiendo en los temas del día a día y eso nos quita la paz? Ustedes saben cómo es esta ciudad, ¿cierto? Se siente el ruido de los autos, cuesta encontrar un lugar de silencio donde uno sienta la paz. La paz en ese nivel de silencio, pero esto es más profundo, esto es la paz del Señor. En la comunidad de donde venimos, del origen, en el centro, se cantaban alabanzas con tema de la paz. Mi paz te doy, mi paz. Porque llegábamos y éramos capaces, esa paz que experimentábamos, la queríamos cantar y entregársela al otro, que sabíamos que no la tenía. Y éramos impactados por la paz y también éramos impactados por el amor del Señor. Y yo no digo que no la tengamos, pero puede ser que alguno, que está aquí hoy día, quiere volver a eso. Me acordaba de esa palabra también en Apocalipsis, cuando hablaba de la iglesia y le decía, lo único que tengo contra ti es que has olvidado el primer amor. Hay una intensidad que tiene el primer encuentro con el Señor, que uno tiene que, ojalá, volver, tiene que parar cada cierto tiempo y decir,
Señor, eso que me impactó tanto, eso que me tocó, eso que me hizo tomar un camino diferente, eso que me hizo cambiar totalmente mi vida, ¿lo estoy haciendo? Vengo el domingo porque quiero tener la experiencia con el Señor. Oro todos los días porque quiero llegar a la casa. Es como cuando uno está fuera del trabajo y llega a la casa y quiere ver a los niños, o quiere ver a la señora, y lo anhela todo el día. Voy a llegar a la casa, eso. Anhelamos llegar a la casa a ver el partido de fútbol, para ponerlo en algo que estamos todos pendientes, o ir a ver la teleserie, o queremos llegar a la casa a comer, o queremos llegar a la casa, a ese lugar íntimo que tenemos reservado para poder pasar un tiempo con el Señor. Entonces, ese querer, ese llegar ahí, ¿en qué escala de nuestras prioridades está hoy día? Y claro, en esto el Espíritu Santo no puede quedar afuera. ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Lo recibimos? ¿Nos habla todos los días? ¿Le preguntamos todos los días y en cada situación? ¿Y le creemos? Porque nos habla y nos dice cosas, ¿no? Y nos dice y nos insta a hacer tal o cual cosa, o a dejar de hacer otra, o de repente tomar decisiones que son muy increíbles. ¿Lo hacemos? Entonces me puse a leer algo que nunca había hecho. Me puse a leer 2 libros al mismo tiempo. Me puse a leer Romano, que es un libro algo denso, o que tiene mucha verdad, pero una tremenda revelación. Entonces de repente todo lo que se habla ahí es como que tengo que descansar, meditarlo y volver sobre eso, porque hay mucha verdad en ese libro. Y me puse a leer también un evangelio, en este caso Lucas. ¿Y por qué partí por Romano? Porque me tocó en la radio escuchar a un tipo, que es un intelectual, y había salido un libro sobre Pablo. Y lo definía Pablo como, mira, Pablo, un tipo bien extraño en la historia, dijo, un poco histérico, un tipo que se cayó del caballo y le cambió la vida, y que hablaba de Jesús y no lo conoció. Esa es la definición que tenía. Sí. Y dije, voy a leer a Pablo entonces, porque para mí Pablo no es eso. Y Pablo parte en la carta a los Romanos, le dice, le escribo para toda la gente de Roma, que Dios ama y ha llamado para ser su pueblo santo, que la paz y el generoso amor de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes. Entonces yo dije, la paz, ¿por qué tanto énfasis al partir una carta que es tan fundamental hablando de la paz? Del amor no me sorprende, porque Dios es amor. Entonces siempre vamos a llegar al amor. Y yo muchas veces he hablado acá y siempre les digo que termino hablando del amor. Entonces quiero hablar un poco de la paz ahora. Y Pablo dice eso, la paz del Señor Jesucristo. Ese tipo de paz estén siempre con ustedes. Porque la verdadera paz no es tener una casa pagada, no tener deuda en el banco. Esa no es la paz. La paz verdadera es tener al Señor. Entonces dije, ok, eso dice Romanos cuando parte. Entonces, mientras tanto, después me fui a leer Lucas y me voy a un pasaje que dice Zacarías, ¿cierto? Que es el padre de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, y le dice, entonces Zacarías, el papá del niño, se llenó del Espíritu Santo y profetizó. Entonces hay algo que siempre uno lee y como que cree que el Espíritu Santo llegó después de Pentecostés, ¿cierto? Y que antes de eso el Espíritu Santo no existía ni hacía nada, siendo que desde los inicios, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo convivían. Entonces es bien curioso cuando dice Zacarías, el papá del niño, se llenó del Espíritu Santo y profetizó. O sea, ya estaba el Espíritu Santo obrando. Y ese Espíritu Santo habla a través de Zacarías y habla de Jesús que va a nacer. ¿Y qué dice? Porque por el amor y la compasión de Dios nos mandará del cielo un nuevo día. Un nuevo día, algo totalmente distinto. Uno termina el día a veces que fue malo, pero va a venir un nuevo día que va a ser distinto. Iluminará a los que viven en la oscuridad, atemorizados por la muerte. Nosotros vivimos en la luz. Eso echa fuera el temor. Y esa condición nos lleva a la paz del Señor.
Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva a la paz. No hay mayor paz que estar en comunión con el Señor. Entonces, profetizan de Jesucristo, que es lo máximo que tenemos, ¿cierto? Y en que creemos, y dicen que Él va a ser un príncipe de paz. Y lo cantamos el domingo pasado, y también lo cantamos el anterior. ¿Y por qué le decimos príncipe de paz? Porque Él es realmente la paz. Es algo impactante. Y cuando no la tenemos y la alcanzamos, no la queremos dejar ahí. No queremos que nos abandone. Cuando los ángeles fueron a ver a los pastores, cuando nació Jesús, les dijeron, alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Ese agrada a Dios, en alguna persona dice, aquellos que complacen a Dios, que dice distintas cosas. Pero la gente que agrada a Dios es aquella que lo ama también. Entonces esa palabra hay mucho del amor también de Dios. Que haya paz. O sea, declarando los ángeles, y eran miles de ángeles, que haya paz en la tierra. Entonces siempre ha sido un anhelo del Señor que haya esta paz. Volví a Romanos, y se fijan, capítulo 1, ahí me quedé dando vuelta. Y Pablo sigue hablando y dice, ahora quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuerte. No basta con tener la paz, con tener el amor. Necesito algo más, ¿cierto? Mejor dicho, espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. Cuando yo vengo acá, a veces vengo quizás con no tan buen ánimo como vengo otro domingo. Y cuando llego, lo que espero es que aquel que tiene la unción me la entregue. Y yo a su vez vengo aquí también no a recibir, ojalá, sino que a entregar. Pero esta paz, este amor, esta fe que algunos tienen, es para compartirla. Entonces, claro, Pablo cuando parte dice, quiero darle un don. Claro, es como el tipo que le decía, definía a Pablo, este tipo que cree que se pone en un lugar, por la forma en que escribe Pablo, a veces parecía ser un tipo pedante, ¿cierto? Así lo definía él también. Pero no, él corrige al tiro. Mejor dicho, espero estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos en la fe. Ustedes tienen fe, yo tengo fe. Quiero potenciarme. Esto es... La vida en comunidad es muy distinto a vivir solo. Tú, Lisandro, de jugáis tenis, dime si no, ¿con quién te enojáis tú cuando la pelota se te va afuera? ¿Ah? Te reís solo, ¿cierto? Y empiezas a recriminarte tú mismo porque se te fue la pelota, ¿cierto? O pegó en la red. Y el único apoyo que hay ahí es tú, porque tú tienes que darte apoyo para pasar esa pelotita al otro lado y ojalá ganar el partido. Correr también es un deporte un poco solitario, pero estos deportes como el fútbol, el rugby, son deportes, sobre todo el rugby, es un deporte inclusivo. El gordito tiene su lugar en el equipo. Ese que no lo dejan jugar a la pelota, tiene su lugar. El flaco también. Y todos son importantes. Allí también estaba en un asado, un cumpleaños, y me decían, estaban contando una carrera, un tipo que corrió 42 kilómetros, y decía que iba bien, y él iba corriendo con otro que se había entrenado, y lo vio tan bien, le dijo, no, dale más, para que hagáis un mejor tiempo. Y él dice, escuchó eso, se animó, y corrió, y dice que llegó corriendo y logró llegar en 4 horas, que para alguien que era amateur, él corría alrededor de 4 horas 20, 4 horas 30 a los 42 kilómetros, o calculaba, porque no había llegado nunca a los 42, había corrido 30, entonces calculaba que llegara en 4 horas 30, y corrió los últimos kilómetros tan rápido que logró llegar en 4 horas. Entonces dice que llegó llorando a la meta, pero que fue fundamental el amigo ese que le dijo, dale, tú puedes, dale. Nosotros también necesitamos eso, porque hay hermanos que están padeciendo pruebas, distintas situaciones, y necesitamos poder experimentar ese ánimo, que nos entreguen ese ánimo.
es una carrera que corremos todos. Y en eso todos son importantes. Uno cree que alguno es menos importante, pero todos son importantes. Porque todos tienen, como dijeron, el Espíritu del Señor. Entonces, y dice Pablo sobre la fe, es algo que los ayudará a ser fuertes. Voy a hablar de esto que los ayudará a ser fuertes. ¿Cuántos creen que tienen fe acá? Y fe, no en creer que la micro va a pasar todos los días por mi paradero a tal hora, o que mañana va a salir el sol incluso, que son cosas como que las creemos bastante fácil, no nos tienen que convencer mucho para decirnos eso. Pero me refería a cuando el Señor te dijo, haz esto, deja esto otro. ¿Cuánto creemos en ese caso? Dudamos quizás. Y cuando dudamos es cuando necesitamos al hermano al lado, para que nos cuenten testimonio, para que nos cuente que la suegra que decían que estaba enferma estaba sana. Necesitamos esto, necesitamos estar escuchando siempre. Por eso son tan buenos los testimonios. ¿Qué más decía Romano? La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Como está escrito, el aprobado por Dios por la fe vivirá. Entonces la fe nos ayuda a vivir en esta condición de amor y de paz. Tener la fe, no claudicar en la fe. Entonces, somos agradecidos del Señor, pero también reclamamos mucho al Señor. Y en eso yo me acordaba del pueblo de Israel, que siempre uno lo mira y dice que el pueblo de Israel, cómo se quejaba tanto, si veía tantas maravillas. Nosotros somos iguales, somos idénticos. Hemos recibido cosas increíbles del Señor. Yo creo que, si no son todos, casi todos han experimentado un milagro en su vida del Señor. Y si no lo experimentaron ustedes, lo vieron ahí al ladito. Pero la mano del Señor la vieron. Ustedes han experimentado ese poder, esas cosas majestuosas. Y de repente hemos perdido esa capacidad de asombrarnos. Y creemos que los milagros quedaron escritos y ya no son. Entonces, en ese momento somos igual que el pueblo de Israel. Y yo recordaba esa escena que era Moisés, ¿cierto? Que era un tipo que había tenido que dejar Egipto. Y se le aparece una zarza ardiendo. Y le dice el Señor que vaya, que vuelva a Egipto y rescate a su pueblo. El pueblo de Israel estaba en condición de esclavo. Nunca fue lo que Dios quiso, que su pueblo fuera un esclavo de los egipcios, pero era la condición en que el pueblo había quedado. Entonces ahí viene un acto de fe nuevamente, que lo que me está diciendo, y bueno, ahí entró en un montón de excusas. Moisés hablaba con el Señor, pues, oye, no sé hablar, bueno, que vaya tu hermano Aarón, serie de cosas. Le dijo también, te voy a dar un bastón, una vara con que va a poder hacer grandes milagros. Entonces se fue como armando, lo fue armando de fe el Señor. Y partió a hablar al faraón. Y ahí le explicó que el Señor había dicho que tenía que liberar a su pueblo y tenía que ir a adorarlo a otro lugar. Y el faraón no le gustó nada, porque era la fuerza de trabajo de su pueblo. Es más, esta gente fabricaba ladrillo y trabajaba fabricando este ladrillo, y para eso le entregaban la materia prima, que era la paja, estaba aquí, y yo armaba los ladrillos. Pero les dijo, no, voy a ponerme más duro con ellos, y ahora van a tener que ir a buscar la paja a otro lugar y van a tener que producir la misma cantidad de ladrillos que producen hoy. O sea, les dio más trabajo, quedaron en una condición peor. Y bueno, yo me imagino que venía Moisés orgulloso con su vara y dijo, mira, le voy a tirar la vara al piso, tal como le dijo el Señor, se va a convertir en una serpiente, la voy a tomar de la cola, tal como me dice el Señor, y después va a volver a hacer un palo. Y lo hace. Aquí sí que sorprendo al faraón. Y el faraón se ríe y dice, eso lo hace cualquiera de mi sacerdote le llamaba a él, de sus brujos. Y llegaron todos, tiraron todos sus bastones y estaba lleno de serpientes. Y después lleno de bastones, ¿no? Entonces, yo me imagino Moisés, ahí difícil. Entonces ahí viene todo el tema que le empieza y le va diciendo a Moisés, porque
y le explica que el Señor le va a traer una plaga, que fueron 10 plagas. Y la primera es que el agua se convierte en sangre. Después, ranas. Por todas partes ranas. Mosquitos. Moscas. Animales enfermos. E incluso murieron animales. Lo curioso y lo notable es que esto le pasaba a los egipcios. Al pueblo de Dios no le pasaban estas cosas. Y los animales de los israelitas no se enfermaban y no se morían. Pero el Señor había puesto en el faraón terquedad. Había endurecido su corazón. Por lo tanto, muchas veces, mientras pasaban estas plagas, él le decía, no, sí, voy a liberar al pueblo, lo voy a dejar ir. Pero después se lo olvidaba, pues se iba la plaga y volvía sobre lo mismo, no lo voy a dejar ir. Llagas. Granizo, que rompía las plantaciones. Se había quedado algo en las plantaciones, las langostas, para que se la comieran. Oscuridad por 3 días. O sea, la mano del Señor obrando directamente, todos viendo, esto no es casualidad. Yo estoy seguro que en esa época lo asociaron a algún fenómeno natural. Porque siempre hemos asociado las cosas de Dios a fenómenos naturales. Y hay un programa donde explican todas estas cosas de por qué se produjeron. Y tienen una razón científica de por qué. Yo creo que puede ser que se dio científicamente, pero también lo que creo es que Dios generó las condiciones para que se diera eso. Cambió la atmósfera, cambió la presión, la temperatura y generó una condición tal que se dieran esas situaciones. Y al final le dice que van a morir todos los primogénitos. Bueno, ahí de nuevo el faraón se asustó, como que dijo ya, que se vayan, pero otra vez cambió de opinión. Y ahí las instrucciones fueron claras, que tenían que matar al animal, tenían que comer tales cosas y que tenían que rociar con sangre en los dinteles de las puertas, porque iba a pasar la muerte matando a todos los niños primogénitos, excepto donde estuviera marcado el dintel de la puerta con sangre. Y así fue. Y murió el hijo del faraón. Y ahí dice, accede, dice que se vayan. O sea, váyanse por favor. Y el pueblo de Israel, esto es un libro, ¿eh? Por eso está así, sale medio marcado al medio ahí. Y el pueblo de Israel se va por un camino que iban a tomar un camino más corto, pero finalmente se van a lo que era el Mar Rojo. Y de día lo acompañaba una nube, ¿cierto? Y de noche lo acompañaba una llama de fuego. El pueblo iba de día y de noche, avanzó. Y llegó al borde del Mar Rojo. Y ahí ya el Señor hace otro acto increíble y separa, por medio de los vientos, separa el mar y hace un camino. Y el pueblo de Israel pasa por ahí. A todo eso, el faraón otra vez cambió de opinión, así que decidió ir detrás del pueblo de Israel. Y va detrás del pueblo de Israel. Pero cuando iban pasando, en la mitad el Señor nuevamente detiene los vientos y el mar lo cubre todo, incluido los carros del faraón. Y por eso cantamos alabanza, ha echado a la mar los carros del faraón. ¿Se acuerdan de esa? Una alabanza antigua ese. Pero las cantábamos con fe y con harta alegría porque estábamos rememorando una vez más cómo el Señor ha vencido a nuestros enemigos. Y el pueblo quedó en el desierto, que es un lugar bien inhóspito para vivir, pero quedó con instrucciones bien claras. Iban a tener maná del cielo todas las mañanas y en la noche iban a tener, en la tardecita, iban a aparecer una ave y iban a tener comida. Entonces estaban asegurados. Pero como iban desplazándose por el desierto, llegaron a un lugar donde no había agua. Entonces empezó otra vez lo mismo.
pero ¿a dónde nos trajiste, Moisés? A un lugar sin agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por qué estábamos mejor en Egipto? Porque eso es lo que decían, estábamos mejor en Egipto, teníamos que comer. O sea, todo lo que pasó, el gran evento, el gran milagro, todo esto, se olvidó. Y Moisés, por instrucción del Señor, toca una piedra y brota agua. O sea, otra vez, wow, todo, qué impresionante el Señor que no nos abandona. Y así sigue la historia. Y luego de eso, Dios le habla a Moisés y le entrega las tablas de los mandamientos y todo esto. ¿Y qué hizo el pueblo se acuerdan lo que hizo el pueblo cuando se fue Moisés? Porque se demoró mucho. Y Aarón, que estaba con él, que era su hermano, tenía 83 años, tenía 80, se dio cuenta, estaba ahí contra el pueblo que le empezó a reclamar de que se demoraba mucho y queremos tener un rey. Entonces este mismo Aarón, que vio todos los milagros, le dice al pueblo: tráiganme el oro que tengan, y fabricó un becerro de oro para que lo adoraran. Entonces cuando Moisés baja, se encuentra con un pueblo adorando un becerro de oro. O sea, reemplaza a Dios por un ídolo. Y eso no es muy distinto a lo que nosotros hacemos. Quizás nosotros no construimos algo así, pero ponemos todas nuestras prioridades, todo lo que nosotros queremos para nosotros, lo ponemos delante. Y por eso yo les decía, cuando llego a la casa, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Una lista de cosas. Y si me queda tiempo y me quedan ganas y no tengo sueño, voy a leer un ratito. O voy a orar un ratito. En realidad Lucas, esta vez me di cuenta, decía una frase que me llamó la atención: el Señor siempre buscaba el momento para apartarse y orar. Siempre, en todo momento. Estaba lleno de gente siempre, pero buscaba el momento para poder apartarse y orar. Que nada le quitara la paz, que era estar en relación directa con el Señor. Entonces volví a Romanos y decía: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo. Yo lo leía para mí, esperando que cambie. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Eso es lo que el Señor espera, que cambiemos nuestra manera de ser. Y fui a Lucas. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando le reclamaron que está, ¿cierto?, con los enfermos, le dicen: los sanos no necesitan médicos, los enfermos sí. Yo no he venido. Esto cuando estaba con el recaudador de impuestos, me parece, ¿no? Me puedo haber confundido. Los sanos no necesitan médicos, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a decirle a los pecadores que cambien su manera de pensar y de vivir. Entonces resulta que Pablo se cayó efectivamente del caballo, pero no se cayó porque se distrajo, se cayó del caballo porque Dios lo botó del caballo, y directamente el Espíritu Santo le reveló toda la verdad de Jesucristo y la escribió. Y es capaz de hablar de Jesucristo como si hubiera estado ahí. Le fue revelado todo el mensaje. Porque Jesús dijo lo mismo. Cambian su manera de pensar y de vivir. Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba. No tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo. No importa quién sea. Yo quiero tener más fe en Jesucristo. Yo siempre me preguntan y digo: sí, yo me considero un tipo de fe. Pero cuando leo esto, en realidad me doy cuenta que no es tanta mi fe. Porque muchas veces me empiezo a recordar, me han dicho cosas y he dudado. O el Señor me ha invitado a hacer ciertas cosas y no he aceptado. Dios, por su generoso amor, aprueba todo gratuitamente a todos los que estamos acá.
no es nuestro mérito, no hicimos nada. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. ¿Somos aprobados nosotros? Volví a Lucas. Ya estoy terminando. Un día Jesús estaba enseñando y unos fariseos y maestros de la ley estaban sentados allí. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, Judea y de Jerusalén. El Señor le daba poder a Jesús para sanar a la gente. Entonces llegaron unos hombres que cargaban a un paralítico en una camilla. Querían entrar para ponerlo delante de Jesús, pero había tanta gente. ¿Se imaginan eso? Estaba lleno de gente que no podían hacerlo entrar. Entonces lo que hicieron fue sacar el techo y hicieron bajar una camilla con este enfermo que llegó justo al medio donde estaba Jesús. Entonces cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es lo que se fijó Jesús? En la fe. Eso es lo que se fijó. Y perdonó sus pecados. Y los otros empezaron a criticarle, pero... Y tuvo que decir: Jesús, ¿qué es más fácil decir levántate y toma tu camilla y vete, o tus pecados son perdonados? Porque a Jesús lo atacaban los fariseos porque solo Dios puede perdonar pecados. Para Jesús, ¿qué es más fácil? Da lo mismo. Pero lo que él vio era la fe. Entonces, en conclusión, así que Dios nos aprobó gracias a su fe, a la fe. ¿Estamos claros? Y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Hay paz entre Dios y nosotros. Éramos enemigos, ahora somos amigos de Jesucristo. Hay paz entre tú y tu familia, tu amigo, porque el Señor reconstruye su relación con Él, o sea, la relación de Dios contigo, pero también quiere que tú reconstruyas la relación que tienes con tu entorno, que también haya paz ahí. Y además hay paz entre tú mismo, tu misma persona, porque muchas veces uno no tiene paz interior, uno se recrimina, por eso hablaba lo del tenis, uno de repente se recrimina contra sí mismo porque no hizo tal cosa. Y uno tiene que también en un momento encontrar esa paz. Y esa paz te la da el Señor. Entonces una paz a todo nivel. A través de la fe, Cristo nos ha traído el generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos. Y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Entonces lo único que tenemos que hacer es creer, tener fe. El Señor va a vivir en nosotros con su Espíritu, y la paz y el amor va a estar ahí. Entonces hoy día la invitación es: si no tienes esa paz, si sientes que la paz que tuviste hoy día no es tan intensa como la que tuviste hace años cuando conociste al Señor, o si sientes que te quedaste estancado de repente, la invitación es a buscarlo. Es una fuente que no se seca nunca. Entonces, si quieres fe, pídele fe. Si quieres tener la paz del Señor, búscalo. Si quieres llenarte de su amor, anda a sus pies y pídele al Espíritu Santo que haga esa obra en ti. Pídele ser lleno del Espíritu Santo. Si no eres lleno, acércate al hermano para que ore por ti. Si te falta fe, lo mismo.
Todos tenemos el Espíritu Santo. Cualquiera puede acá imponerle manos al hermano y orar por él para que el Señor coloque todos estos elementos. Entonces esto es una palabra de ánimo. Una palabra de que para mí primero necesito parar y empezar de nuevo y empezar de bien. Y el que ya lleva tiempo necesita también parar y decir, todo esto que he hecho, voy a desechar todo esto y a partir también de nuevo con estos pilares fundamentales. ¿Amén? Amén. Eso era.